Para el curso de Biología 1, entonces, hemos estado trabajando siempre sobre lo que son los procariontes, es decir, podríamos asociarlo con los reinos y decir que hemos estado hablando del reino Monera, del reino bacteria. Y hemos hablado de estos dos dominios, ¿verdad? Que es el bacteria y el arquea. Entonces, pues el día de hoy vamos a retomar el tema a partir del dominio bacterias, donde estamos hablando de las eubacterias, que son, pues, organismos unicelulares microscópicos del tipo de célula procariota, o sea, que no tienen un núcleo definido y que se resume en eso, ¿verdad? Todos son bacterias. Y pertenecientes a este reino de las eubacterias, encontramos a todas las bacterias que pueden causar infecciones en el ser humano. Es decir, que si a usted le da una infección bacteriana en la garganta, pues pertenece a este reino, es una procariota. Si a usted le da una infección urinaria por una bacteria, pues igual pertenece a este reino. Entonces, pues estamos hablando de este tipo de organismos. Como son bacterias, pues estábamos platicando en la clase anterior que hay una forma de clasificarlas en gram positivo y en gram negativo, y esto se debe a una característica muy peculiar en la membrana de las bacterias, ¿verdad? Entonces, dijimos que hay una sustancia que se encuentra que, permítame, solo vamos a ver que ahorita están entrando bastante. Esta sustancia llamada peptidoglicano, que es la que encontramos en las paredes o pared celular de este tipo de bacterias y que es la causante de que se puedan diferenciar en gram positivo y en gram negativo. Eso fue lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, creo que sí vimos esta imagen en donde se muestra cómo es la pared celular de las bacterias gram positivo, que tiene hasta 40 capas de peptidoglicano, pues es una pared bastante gruesa. Eso pues hace que al teñirlas con una tinción gram, pues queden de color morado. Y las gram negativo, como solo tienen una o dos capitas de peptidoglicano entre membranas, o sea, es bastante delgadita esa capa, pues se tiñen de color rojo con la tinción gram. Y así las diferenciamos entre gram positivo y gram negativo. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve poderlas diferenciar en gram positivo y gram negativo? Pues en el ámbito clínico es importante porque diferentes antibióticos ayudan a eliminar las infecciones con este tipo de bacterias. Por ejemplo, hay antibióticos de amplio espectro como la amoxicilina que eliminan gram positivo y gram negativo, pero hay antibióticos específicos como la tetraciclina, la clindamicina que actúan solo en gram positivo y algunos otros como el meropenem, ceftriaxona y todos esos que actúan directamente con gram negativo. O sea que a nosotros en laboratorio clínico y a los doctores sí les sirve saber si la bacteria era gram negativo o gram positivo para recetar un antibiótico pues acorde al tipo de bacteria que vaya realmente a eliminar esas bacterias. Entonces, es una parte importante en la medicina. Sí se utiliza esta clasificación. Y bueno, creo que hasta este fue que llegamos, que vimos algunas bacterias que son gram positivo, las famosas como los Staphylococcus aureus, los bacilos, Clostridium botulinum, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, el Corinetobacterium, Diphtheriae, el gram negativo como la Neisseria meningitidis, el Spirilium volutans, Streptobacillus moniliformis, Vibrio cholera, Escherichia coli y Treponema pallidum y Helicobacter pylori. Pues entonces vimos ahí varios tipos y creo que investigamos qué enfermedades causaban cada una. Bueno, ahora les voy a mostrar qué se hace en un laboratorio para poder diferenciar entre gram positivo y gram negativo. Entonces, nosotros en el laboratorio clínico realizamos una tinción bastante sencilla, que es la tinción gram.
pues es una cosa que se hace en unos, ¿qué? Menos de 10 minutos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una plaquita de vidrio llamada portaobjetos, que es el rectángulo que están viendo en la imagen, y con un hisopo tomamos un poco de la muestra, ya sea una secreción, puede ser un cultivo de secreción de una herida o cualquier tipo de cultivo. No me refiero a los sembradíos en la agricultura, sino cuando queremos investigar en un laboratorio qué bacteria está causando una infección, ¿verdad? Por ejemplo, si usted alguna vez ha ido a un laboratorio, perdón, a hacerse un cultivo de garganta, pues le pasaron un hisopo por las amígdalas y eso es lo que se siembra en una caja de agar, que es como una gelatina donde nosotros colocamos esa muestra que fue tomada del paciente y crece la bacteria y ya la podemos pues observar y hacerle pruebas para ver qué antibiótico la mata, la elimina. Pues bueno, también podemos hacer una tinción Gram para ver si son Gram positivo o Gram negativo. Esa tinción se realiza bastante simple, ¿verdad? Se coloca la plaquita, yo ya le hice, ya pues le puse muestra así disuelta y luego 1 minuto con cristal violeta. Ese es el primer colorante. Este colorante es el que va a quedar marcado cuando la bacteria sea gram positivo, porque el cristal violeta se mezcla con el yodo, que es el siguiente colorante, y se forma una mezcla que queda dentro de las bacterias con 40 capas de peptidoglicano, o sea, las gram positivas. Luego decoloramos con alcohol. Las bacterias que son gram positivo, como tienen una pared celular bastante gruesa, pues retienen el cristal violeta y se quedan así de color morado, como lo están viendo en la imagen del lado izquierdo. En cambio, las gram positivo, como tienen paredes celulares muy delgaditas, pues dejan salir el cristal violeta y quedan sin color. Entonces aplicamos un tercer colorante que sería de contraste, que es la safranina, que es de color rojo. Al aplicar la safranina, las bacterias gram negativo que se habían quedado sin color se tiñen de rojo. Y bueno, dejamos secar ahí nuestra coloración y luego al observarla al microscopio se ve como está del lado izquierdo. A ver, si ustedes observan, allí hay dos tipos de bacterias. ¿Qué forma tienen las que están de color morado? Sí se observan las que están del lado izquierdo. Redondas, ¿no? Muy bien, son redonditas. A esas se les llama cocos, porque tienen la forma de un coco. Y a ver qué forma tienen las que son de color rojo. Alargadas. Muy bien, son alargadas, como ver estos risitos, los picarones, que son así larguitos. Pues bueno, esas se llaman bastones. Entonces ahí tenemos dos tipos de bacterias. Hay una gram positivo y hay una gram negativo. A ver, con la explicación de esta tinción y lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿de qué color son las gram positivo? Azul. Morado. Morado. Morado, muy bien. ¿Y las gram negativo? Las rojas. Rojo. Las de color rojo. Entonces, esa coloración se logra gracias a estos colorantes. El cristal violeta quedan las gram positivo y la safranina, que es roja, quedan las gram negativo. Entonces, con esta simple tinción, pues que la verdad tarda menos de 5 minutos porque se deja 1 minuto con cristal violeta. Pasa el minuto, se lava. Se deja 1 minuto con yodo. Pasa el minuto, se lava. Son 15 segundos con alcohol para decolorar y luego de esos 15 segundos, pues se agrega safranina 1 minuto y se lava la plaquita. Y ya quedan las bacterias de esta coloración. Sí se hace bien, ¿verdad? Porque a veces quedan residuos del colorante porque no se limpia bien y bueno, eso es todo un procedimiento. Pero es bastante fácil de hacer. Y ya podemos observar las bacterias. Para las bacterias realmente nos dice mucho su forma, si son bacilos, son cocos o espirilos, ¿verdad? Ustedes van a hacer esa tarea de la forma de las bacterias
Y nos dice bastante también el color, ¿verdad? Gram positivo o gram negativo. Así sabemos posiblemente qué bacteria está causando la infección y qué antibiótico pues la va a eliminar. Pero bueno, ahí hacemos muchas pruebas. Acá están viendo entonces, al final dice G más igual purple, que es morado. O sea, gram positivo son moradas. Gram negativo quedan de red, que es rojo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo de qué coloración quedan las bacterias al final de esta tinción. Es un procedimiento sencillo, pero nos sirve bastante para identificar a las bacterias gram positivo y gram negativo. Entonces, esa sería la gran clasificación de las bacterias. Siguiendo con el tema de los procariontes, pues estos van a diferir en tamaño y en forma bastante. Entonces, ustedes pues tienen esa tarea de la forma de las bacterias, que hay bacterias redondas como las que vimos, que son cocos, hay bacterias alargadas, que son bacilos, hay cocobacilos, los espirilos y diplococos y tetracocos, y hay un montón de cosas que van a encontrar. Pero bueno, aquí veamos de qué forma y tamaño más o menos tienen los procariontes. Entonces, en general, tanto bacterias como arqueas son muy pequeñas, son más pequeñas que la célula animal. Tienen un diámetro de alrededor de 0.2 a 10 micras, en comparación al diámetro de las células eucariontes que miden entre 10 y 100 micras. Por eso aquí vemos esta escala de tamaños relativos y podemos ir viendo desde 0.1 nanómetro, que es el tamaño del átomo, que es lo más pequeño e indivisible de la materia, entre comillas, porque tiene sus subpartículas atómicas y otras cosas más, pero tomémoslo como lo más pequeño. Los lípidos están entre 1 nanómetro a los 10, la proteína está más cercana a los 10 nanómetros, el virus de la gripe mide unos 90 nanómetros. No es lo mismo que las micras, ¿oyeron? Es una medida distinta. La mitocondria, miren, una bacteria, o sea, una eubacteria o una arquea tienen el mismo tamaño que una mitocondria, que es una micra. Ahora, imagínense esa micra, esa mitocondria es solo un componente de la célula animal, o sea que las bacterias realmente son mucho más pequeñas que las células. Y créanme que sí, cuando uno pone una plaquita, por ejemplo, con alguna sustancia que contenga células y bacterias, por ejemplo, una muestra de orina en el microscopio, porque a veces pues hay células del epitelio uretral, las células son mucho más grandes que las bacterias. Las bacterias se ven chiquitas aún en el microscopio. Entonces, sí son mucho más pequeñas que la célula animal y la célula vegetal. Y obviamente la célula más grande es el óvulo en el cuerpo humano, ¿verdad? El óvulo femenino es la célula más grande en el cuerpo humano. Por ejemplo, un huevo, son más pequeños, aún así son más pequeños que un huevo de rana, que ya son bastante chiquititos, que es más pequeño que un huevo de gallina, que es más pequeño que un huevo de avestruz y obviamente pues hay una gran diferencia acá entre el tamaño de una mujer adulta que va más allá del metro, ¿verdad? Bueno, yo ni tanto, 1,5 metros, pues, pero vamos ya pasando a una escala totalmente diferente. Aquí vamos de lo microscópico a lo macroscópico. Lo que quiero que comprendan es que realmente las bacterias son pequeñas, del mismo tamaño que una mitocondria, que es apenas un organelo de la célula animal y la célula vegetal. O sea que en esa escala de tamaño son diminutas comparadas con las células. Entonces, pues, más o menos ahí queda el tamaño de las bacterias, para que vayamos dimensionando qué tan pequeñas son. Y obviamente forma, pues sí varían bastante, porque las hay redonditas, alargadas, con flagelo, sin flagelo. Pues vamos a encontrar bastantes características de las bacterias. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo sobreviven y se reproducen los procariontes?
Entonces, los procariontes tienen una particularidad que es que sobreviven en cualquier entorno, incluso en entornos tan extremos como fuentes termales, volcanes submarinos a altas temperaturas, cosa que los demás seres vivos pues no pueden hacer. Entonces, la abundancia de procariontes se debe en buena medida a las adaptaciones que permiten a los miembros de los dos dominios procariontes, arquea y bacteria, habitar y aprovechar una extensa gama de ambientes, como los que están observando. Ahí vemos unas fuentes termales y esa coloración rojiza que están viendo allí es gracias a arqueas, a pequeñas y a bacterias diminutas que están sobreviviendo a pesar de la temperatura, por ejemplo, salinidad del lugar, sobreviven a todos esos entornos. Incluso se han encontrado bacterias en el hielo, congeladas, pero ahí están y si se les descongela siguen viviendo. Entonces sobreviven a ambientes pues extremos, cosa que los demás seres vivos pues no podríamos. Ahora, creo que aquí me faltó responder una pregunta. Vamos a ver. Sí, muy bien. Anotemos allí, por favor, que los procariontes se reproducen por fisión binaria. Y a ver, les doy un minuto para que alguien encuentre qué es la fisión binaria. Y me dé una definición. Fisión binaria. A ver, pero si no estoy mal, esto lo habíamos trabajado en la unidad anterior donde vimos mitosis, meiosis y vimos la fisión binaria. Entonces busquen en sus notas y recuérdenme qué es la fisión binaria. Una manera de reproducción asexual. Muy bien. Manera de reproducción asexual. ¿Alguien encontró? Para Ajá. reproducirse asexualmente de las bacterias y virus. Muy bien. Bueno, ¿se recuerdan que vimos todo el proceso de fisión binaria en el que un procarionte, que aunque no tiene núcleo definido, sí tiene una información genética? Y pues esta en forma de anillo se adhiere a la pared o a la membrana de la célula, se duplicaba el ADN y luego ya se iba separando en dos bacterias iguales, cada una con su ADN. O sea, no había un núcleo, no había una separación del núcleo y todo eso, pero sí una duplicación del ADN y pues cada una de las bacterias resultantes pues tenía su material genético. La fisión binaria entonces es asexual, no hay una recombinación genética y las dos bacterias resultantes son iguales a la que les dio origen. Como que una bacteria se partiera a la mitad y de esas dos mitades pues surgen dos bacterias nuevas. Es una forma de reproducción bastante rápida, por eso hay infecciones fácil, una intoxicación por bacterias. Usted comió algo que tuviera bacterias y en cuestión de 2, 3 horas ya está en el hospital malísimo. Entonces, es bastante rápida porque la fisión binaria pues no tarda mucho. Cuestión de 72 horas y pues ya una infección se puede agravar. Comenzamos con fiebres, dolores y ya vamos al médico y antibiótico. Entonces, aquí para responder a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo sobreviven? Acá está la información. ¿Cómo se reproducen los procariontes? Por fisión binaria. Lo voy a agregar acá para la próxima vez que veamos esto, pero usted lo tiene que tener anotado, por favor. Es fisión binaria. Y si quiere saber cómo se realiza, pues eso lo vimos ya en la unidad anterior. Pero bueno, entonces, ¿cómo sobreviven? Por su capacidad de adaptación y se reproducen por fisión binaria. Muy bien, a ver, dentro de todas las características y cualidades que podemos encontrar en las bacterias, pues está esta de que algunas son móviles, o sea, se pueden mover, pueden avanzar.
bueno, la mayoría son móviles y no solo por tener o no flagelos, sino que tienen cierto tipo de movimiento. Por ejemplo, acá, muchas bacterias y arqueas se fijan a una superficie o se encuentran pasivamente a la deriva en ambientes líquidos. Es decir, están ahí, pues si el ambiente líquido las mueve, o están adheridas a la superficie, ¿verdad? Entonces, pues allí es como habitan, ahí realizan sus funciones metabólicas, se reproducen y pues ahí viven. Pero también algunas son móviles y pueden cambiar de lugar. Un ejemplo de bacterias móviles y que cumple justo con la, ¿cómo decirles? Con la anatomía del dibujo que están viendo es la Helicobacter pylori. Esa bacteria tiene pues flagelos que le permiten el movimiento y pues es la que nos da gastritis en el estómago. Entonces, ese tipo de bacterias pues se mueve libremente. Para moverse hay dos cosas que pueden tener, flagelos y cilios. El flagelo tiene un movimiento helicoidal, como una hélice, y el cilio pues es un movimiento un poco más redondeado y disconforme. Entonces, aquí vemos la estructura de una bacteria. Las dos unidades de movimiento aquí serían los pilis, que son cilios, que son como pequeños vellitos o pelitos que hacen que la bacteria se mueva. Y el flagelo, que sería como una cola que les permite moverse a las bacterias. Entonces, los dos mecanismos para moverse de las bacterias son los cilios o pilis y la cola o flagelo. Gracias a estos dos pueden moverse y pues infectar nuevas porciones de tejido. Cuando están dentro del cuerpo humano, cuando están fuera en un entorno, pues igual les sirve moverse. Les voy a dar un minuto para que puedan dibujar una bacteria con esos cilios y el flagelo, que son los dos mecanismos para movilidad que tienen. Muy bien, ¿cómo van con su dibujo de una bacteria con cilios y flagelo? ¿Alguien ya lo terminó? William.
Sí, Miss, es que lo que pasa es que no me aparece su pantalla desde hace rato. Pensé que se iba a arreglar, pero no. Todavía sigue. Lleva todo ese rato sin ver. A ver, vamos a volver a subir la presentación, pues a ver qué tan rápido carga. Muy bien, Miss. Porque siempre hago que tú salgas y hoy vamos a hacerlo al revés. Voy a volver a cargar la presentación. Biología 1, cuarto bimestre. Ahorita va a cargar de nuevo. No sé si ahora sí lo ves. Bueno, volvió a cargar. Aún no, Miss, tal vez me va a aparecer, pero voy a esperarte. Sí, ahorita ni a mí me aparece, está como cargando. No me aparece, Miss. Bueno, en este caso sí tienes que ver porque ahorita sí ya cargó y estoy nuevamente en la diapositiva que estábamos trabajando. Los demás me pueden confirmar si sí la observan. Si te mira, señor. Sí, Miss. Sí se ve, Miss. Bueno, vamos a ver, pues es posible que sea algo de conectividad. Siempre asegúrense de si Teams, si tiene la aplicación y tiene una actualización, pues realizarla, porque sí es necesario mantenerla actualizada para que puedan ver la presentación. Y a veces es cuestión de las redes, porque creo que además de que Teams siempre consume un poquito más que, que los otros métodos para videoconferencias, este método de presentar, pues también es posible que consuma más redes, ¿verdad? Pero bueno, si no, tal vez es más fácil ver el video, William. Ahí sí se ven siempre las presentaciones, pero hay que solucionarlo, ¿verdad? Porque no puedes pasar todas las clases sin ver. Al menos pues ir anotando lo que escuchas, pero también es necesario que veas la información. Ah, Me salgo, Miss, y entro en mi teléfono. bueno, muy bien. Sí, ahorita ya te di ingreso. Muy bien. Entonces, viendo acá lo que son los procariontes, bueno, solo le voy a dar ingreso a 2 personas. Allí estamos. Vamos a pasar, después de esto de la movilidad, pues vamos a hablar de que a veces las bacterias se acumulan en un mismo punto y forman películas o pequeñas capas de bacterias sobre las superficies. Entonces, es una característica que pues causan estas bacterias. Por ejemplo, en estos casos, la pared celular de ciertas especies de procariontes está cubierta de capas pegajosas de material viscoso protector. Entonces, está hecho de polisacáridos o proteínas y protege a las células y las ayuda a fijarse en las superficies. Y pues bueno, ¿verdad? En todas las superficies con las que estamos en contacto, pues hay bacterias, pero no tienen esa viscosidad y se adhieren como una fina capa, ¿verdad? Ocurre en ciertos lugares específicos. Entonces, tienen esa propiedad, ¿verdad? De adhesión. Por ejemplo, las bacterias se adhieren a la superficie del agua, a la superficie, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas pilas donde no las lavan seguido y hasta el agua se ve con una capa así de un color extraño, pues puede ser. O en las paredes de la pila se empieza a cambiar de color, puede ser por bacterias o puede ser por un tipo de alga también. Eso en ese punto es reversible. Ahora, es irreversible o cuesta mucho quitarlo ya cuando se fijan las bacterias y se forma ese limo que es la matriz extracelular, es ese material viscoso de la pared de las bacterias. Entonces se madura también se le llama biofilm o película pues de bacterias o seres vivos. Y siempre va a haber un equilibrio entre la formación del biofilm o película
de bacterias y el desprendimiento del mismo. Es decir, siempre se desprenden bacterias, pero se mantiene cierto número estable. Por eso es irreversible. Cuesta mucho quitar esa película que crean las bacterias al unirse. Y si no me creen, pues la forma más conocida de los biofilms o las películas de bacterias es el sarro de los dientes. Esa capa de oscura que cómo cuesta quitar de los dientes, que incluso el dentista cuando hace limpiezas dentales utiliza herramientas parecidas a los barrenos, ¿verdad? Para poder quitar ese sarro. Entonces el sarro en sus dientes es un biofilm, una película de bacterias ahí aglomeradas, incrustadas y bueno, se han llegado a ese punto porque pues tal vez no se cepillaba como debía de ser. Y esto también, esa película de bacterias, si logra ingresar a la matriz del diente, pues es donde se forman las famosas caries. O sea, las bacterias están ahí, se adhieren a la superficie de los dientes y comienzan pues a generar problemas bucales o dentales más que todo. De regreso para que vean la definición. Es por la pared de ciertas especies de bacterias que se pueden formar esos biofilms o películas sobre una superficie. O sea, no es que graben una película o algo así, sino que es una capita fina de bacterias. Eso es a lo que conocemos como biofilm. Entonces, este es el más común, ¿verdad? De nuestros dientes, el sarro y obviamente pues las caries también, que es ya cuando tantas bacterias pues empiezan a dañar la estructura del diente, ingresan y pues no hay problema sino hasta que tocan el nervio y ahí es donde nos duele un diente, ¿verdad? Y vamos con el doctor a que nos lo quiten o hagan un tratamiento de canales ya cuando le toca el nervio, ¿verdad? Entonces, si usted ve que tiene una caries, lo ideal es ir con el médico a que le haga un relleno dental antes de que toque el nervio, porque si no ya es un tratamiento de canales y es todo un proceso doloroso, complicado y un poco más elevado de costo. Y lo ideal siempre va a ser, pues, cepillarse con frecuencia, 3 o más veces al día, de tal forma que no dejar que las bacterias formen esa capa o ese biofilm sobre sus dientes. Entonces, lo ideal es que los mantengamos fuera de la boca y para eso nos ayuda el cepillado dental. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Si no, pues hoy vamos a llegar únicamente hasta este punto donde hablamos de las endosporas, que pues bueno, ya vimos que los procariontes tienen movilidad, se reproducen por fisión binaria, también pues forman películas o biofilm, por ejemplo el sarro en los dientes, y pues también vamos a encontrar que sobreviven a condiciones totalmente adversas. Aunque uno las quiera eliminar, pues tienen una forma de protegerse y algunas especies de bacterias crean endosporas. O sea, esta estructura que están viendo ahí del lado izquierdo y derecho, pues tenemos ahí cómo se ve, pues lo que sucede con esa, como que se encapsulara la bacteria. Entonces, las endosporas son formas de reposo con el metabolismo prácticamente detenido. A eso se le llama criptobiosis. Debido a su diseño, resisten condiciones físicas y químicas muy agresivas, como las radiaciones de rayos ultravioletas, de luz ultravioleta, el calor extremo, la sequedad, los disolventes, etc. Son producidas por ciertas bacterias gram positiva como los bacillus, los clostridium y las porosarcina. Por ejemplo, del clostridium, si usted le da una infección por Clostridium difficile, se llama la bacteria, pues es bien difícil eliminarla porque se encapsula en este tipo de endosporas y cuesta que un antibiótico logre eliminar esa bacteria. Entonces, este es un método de protección de las bacterias para sobrevivir a cualquier cosa que
incluso querramos matarlas con luz ultravioleta, con calor, con sequedad, con disolventes, con antibióticos, se protegen. Entonces, durante el tiempo que están encapsuladas en esas endosporas, su metabolismo se para. Es como la criogenia, ¿verdad? De tratar de mantener a los seres humanos congelados hasta hallar una cura a alguna enfermedad. Pues eso hace la bacteria, sin tecnología. Se encapsula en esas endosporas y sobrevive a cualquier cosa. Y es un problema bastante importante en los hospitales, porque a veces hay pues epidemias de infecciones ocasionadas por esporas bacterianas y son altamente resistentes a antibióticos. Mire, por ejemplo, si a usted le da una infección con una bacteria en su casa o en la calle, fácilmente se trata con un antibiótico porque no es una bacteria resistente. Pero si usted obtiene una infección en un hospital, lo más seguro es que esa bacteria sea muy fuerte, muy resistente a antibióticos, porque es una cepa hospitalaria y estas son altamente resistentes. Ya han pasado por muchos antibióticos, han sobrevivido a ellas, se han adaptado. Entonces, una infección hospitalaria es una cosa seria, porque cuesta encontrar antibióticos que logren eliminar esas bacterias. Entonces, por eso es que son bastante resistentes los procariontes. Tienen métodos de adaptación, incluso de defensa contra las condiciones. Imagínense en este caso, ¿verdad? Se encapsulan en una endospora y sobreviven casi a cualquier cosa. Entonces, uno de los más difíciles con el ser humano es el Clostridium, ¿verdad? Hasta su nombre lo dice, la Clostridium difficile, difícil de eliminarla. Y bueno, entonces es un método de protección más que tienen las bacterias o procariontes. Entonces, un minuto para tomar nota, por favor. Muy bien, entonces creo que nos vamos a quedar acá en esta parte de las endosporas. Hasta aquí va a llegar el video de hoy, así que aquí voy a detener la grabación